Hay una técnica que yo uso y es, vamos a fingir o hacer de cuenta de que esto es cierto. Y simplemente esto significa, vamos a mantener la mente abierta. La verdad nos hará libres. Sin embargo, dice otro libro de la Biblia, sí, cuando nos libera de las falsedades más evidentes, como las inventadas por la teología cristiana, que evidentemente nos hace, como sabemos, ofertas en el supermercado de las religiones, porque aquí hablo de religiones ahora. La espiritualidad es evidentemente otra cosa. Yo no me ocupo de la espiritualidad. Por lo tanto, yo no hablo de eso en su lugar, ya que un sistema religioso se construyó sobre la Biblia. Así que estoy hablando de eso. Y allí estamos realmente en el supermercado, en el sentido que basta con ver lo que sucede dentro de las religiones cristianas. Es decir, todo y su contrario sucede y por lo tanto cada uno es, en esta falta de verdad, libre para elegir. Y la única indicación que puedo dar es, no elijan lo que se considere más verdadero, porque no sabemos lo que es, pero elija lo que le haga vivir mejor, porque al fin y al cabo eso es lo único que importa. Es decir, elegir lo que me hace sentir bien mientras vivo minuto a minuto, sustancialmente. Por ejemplo, no sé, en la religión ortodoxa, digo sustancialmente porque hay algo. Por ejemplo, no hay purgatorio. Sin entrar en los méritos del individuo hago una distinción, pero sustancialmente no está. Así que los cristianos romanos, los cristianos católicos saben, porque se los he dicho, que si no les va bien, arderán por un tiempo. Creo que para siempre, así le dicen a ellos. A los ortodoxos no se les dice eso. Entonces, ¿qué significa eso? Digo, aparte de pequeñas cosas, pero en fin, en realidad no lo hay. ¿Qué significa esto? Que si nací en el recinto italiano, me dicen, te quemarás un poquito, pero si nazco en el recinto ateniense, yo no me quemo. Sin embargo, siempre soy cristiano. Siempre tengo el mismo Dios. Siempre tengo el mismo Jesucristo, que es siempre el mismo Hijo de Dios. Entonces este Dios, dependiendo de las vallas, es porque los teólogos del Sacro Imperio Romano Germánico, la iglesia, inventó la historia del purgatorio, mientras que las iglesias autocéfalas de allí no han inventado el purgatorio, y por lo tanto el que nace en el purgatorio no va a parar ahí cuando no lo hayan inventado, sino que se lo inventaron a nosotros. Y por eso ya lo siento un poco ardiendo. En cambio, si uno decide imaginar que existe el infierno lo encuentra seguro. No hay duda, incluso en la tierra. Lo encuentra inmediatamente. Lo que decidimos, la muerte, decidimos morir exactamente. Escucha, realmente es algo curioso, es algo personal, pero los Elohim, lo siento, estoy volviendo al experimento genético nuevamente, ya que quiero retomar el tema. Los Elohim pusieron parte de su ADN a los adamitas, porque ese libro, el que yo cuento, también lo dice con precisión: crea al hombre a su imagen y semejanza, lo que debe significar eso. Se tergiversa inmediatamente y nosotros pensamos, entonces es evidente que él también tiene barba como yo. Creemos que eso es lo que quiso decir. Entonces Dios es un anciano con barba porque me dijo que me parezco a él, entonces debe ser parecido más o menos como Jesús. Pero en realidad estamos hablando de ADN, y eso también se puede entender en cierto punto. La vida media de la adamita también se ha reducido. Nosotros hoy no vivimos con las historias de la Biblia, como Matusalén, en la edad de Abraham. Es porque nos han quitado el ADN, se puede preguntar. Y eso se puede entender de alguna forma. O dejaron de agregarlo, o eso fue lo que nos dio, no nos dieron a nosotros eso, se lo dio a los adamitas entonces, y no al Homo sapiens. Y uno se puede llegar a confundir, pero una cosa son los adamitas y otra cosa son los Homo sapiens. La Biblia cuenta la historia de los adamitas, no de los Homo sapiens. Los adamitas son un grupo especial que hicieron para hacerlo trabajar en su Edén, que en la tierra era más de uno. Conocemos el de la Biblia, por supuesto, porque eso nos lo dijeron aquí. Homero habla de otros y otros en otras partes del mundo, hablan de los otros Gan Edén. En el libro sexto del Génesis se dice expresamente que los Elohim se unieron con las hembras de Adán, o hembras Adán, tuvieron hijos, y los hermosos que hay en el versículo se lo quitan de ahí. Y el versículo lo pueden encontrar en las Biblias que tienen hogar, no están en mis traducciones, los puede conseguir. Así que se puede estar seguro, en el verso que dice que estos hijos son héroes famosos de antaño.
esas leyendas que cuentan de famosos griegos o de esos héroes como Zeus, Apolo. Si lo saco de ahí y le pongo en Homero, lo pongo en Hesíodo, es exactamente lo mismo. Los héroes de la antigüedad eran mestizos, es decir, hijos de uno de ellos y uno de nosotros, o por el contrario, uno de nosotros y uno de ellos. Entonces esto que la Biblia dice absolutamente está escrito allí. Estos son los famosos héroes de la antigüedad. Lo interesante es que, por ejemplo, hay un profesor de la Universidad Americana de Beirut, el profesor Kamal Suleiman Salibi, que dice claramente que allí, entre otras cosas, fundó el centro Interfaith. Murió hace 2 años. Aparentemente él trata con las relaciones entre todas las religiosas o todas las religiones. Por lo tanto, quiero decir, es una persona de adentro, es decir, no es un extraño. Y dice está claramente escrito, que en un cierto momento los Elohim deciden interrumpir la contribución de su patrimonio genético, es decir, de su esperma, por lo que dicen no unirse más con las hembras adámicas. Y desde ese momento, como dice Génesis 6, la Biblia del hombre o la vida del hombre deciden serán de 120 años. La vida de Adán, de nuevo, atención, nunca confundamos a los adamitas de quienes los israelitas afirman descender, porque hay una línea sobre la que se podría discutir fuera de esa discusión, y de hecho si uno lee la Biblia siempre pretendiendo que es verdad, porque repito, ese es, en mi opinión, el único método intelectualmente honesto, dado que nada se sabe de ese libro, ni siquiera quién lo escribió, ni siquiera un verso. Vemos a los 800, 900 años progresivamente, pero inexorablemente se convierten en 600, 400, 300, los 170 de Abraham, los 120 de Moisés y así sucesivamente. Entonces hay una coherencia lógica en el texto con respecto a la decisión que los Elohim habían tomado en ese momento. Pero ¿por qué tomaron esta decisión? El punto es que estas bastardizaciones no debieron ocurrir. Es decir, la línea adámica tuvo que viajar sola y la línea Elohim tuvo que viajar sola. Por lo tanto, en cierto momento a los líderes no les gustó esto y por lo tanto decidieron detener la adición del acervo genético. Entonces, aparentemente, también una historia simple, es decir, tenemos que estos militares no deberían haber estado mintiendo con las mujeres del país con las que estaban tratando. Tanto es así que hablamos de los llamados ángeles rebeldes. Los ángeles rebeldes comandados por Semyasa, que como se reúnen en el Monte Carmelo para firmar el pacto entre ellos, entre otras cosas dice uno mismo, esto no está en la Biblia, esto está en los llamados textos apócrifos, por lo que debemos distinguir, dice mucho, claro. Yo sé cómo va a pasar, que ahora todos estamos tomando una decisión y luego los jefes se van a desquitar conmigo, porque yo soy el responsable. Es decir, es algo de una concreción estupenda. Y entonces, firmar un documento en el que todos asumen la responsabilidad diciendo, no, todos somos responsables de esta decisión que estamos tomando, y a partir de ahí se detienen. No, ahí decidieron los acuerdos, ahí se decidieron cómo hacerlo. Y luego vino la decisión de dejar de fumar. Entonces, ¿qué está pasando actualmente en esa opinión? Que esta pregunta se sale de la mesa. Pero la curiosidad aquí está en la relación entre nosotros y la especie alienígena que aparentemente buscó e hizo todo lo posible para manipular la raza humana. Entonces digamos que si un día resulta que estos de aquí y que gobiernan a través de sus representantes, será muy normal para mí, si lo dicen alguna vez, la revelación de la vida extraterrestre. También porque el sistema financiero que nos rige es el que está claramente descrito en la Biblia. No hace falta cambiar ni una coma. Quiero decir que no necesitas cambiar una coma, eso es todo. Está bien. Entonces yo, mire, antes de alejarlos, alguien más agradable, porque esto es el sistema financiero. Creado un poco de escalofrío en el público. Todos temían, oh Dios mío, ahora está hablando del sistema financiero. Y quiero hacerle unas preguntas. ¿Y si la Tierra fuera una especie de fondo de inversión de que ocasionalmente alguien toma las ganancias y se las lleva a otra parte? Esto es una posibilidad. Hemos terminado de todos modos, ¿no? Esto fue un intento de animar las cosas, ¿verdad? Sarcasmo. Entendemos que esto es parte del proceso para comprender un poco más las posibilidades de qué fue lo que pasó realmente en aquellos tiempos. Pero si le colocamos los contextos actuales, claramente no vamos a llegar al punto, porque era otra cultura, era otro idioma, eran otras maneras de vivir y ver la vida, donde la metafísica estaba ausente y el término Dios como tal no estaba, por lo menos, en el Antiguo Testamento. Entonces quiero dejarles estas reflexiones para que se las lleve a sus casas y puedan de alguna manera
llegar a un punto o una conclusión propia y personal con criterio propio, porque eso de hacer de cuenta de que esto es cierto es parte del proceso para darnos cuenta de que la historia es mucho más grande de la que nos contaron.